Amigos, amigas, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas en un nuevo bloque de los miércoles de Emprende tu Mente, que está y sigue muy activo ahí nuestro amigo Dani Carey y todo el equipo, los Nico y todos, están haciendo un trabajo increíble. Hace no mucho fue el famoso primer martes o First Tuesday, para decirlo en español, porque esto tanto anglicismo que tenemos, pero no importa, en Fundación Chile estuvo espectacular. Y justamente hablamos en ese, yo no hablé en realidad, yo fui a puro ahí copuchar, pero las presentaciones y los pitch tenían que ver con transición energética. En esta oportunidad tenemos de entrevistado a alguien que nos va a comentar de temas y vamos a conversar de transición energética. Se trata de un tocayo mío, claro que el nombre de él es con E, Alexander Warner, no sé si se pronuncia así, ya me corregirá Alexander, líder de nuevas energías de Copec Wind. ¿Cómo estamos, Alexander? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Alex, ¿todo bien? Y muchísimas gracias por la invitación. Gusto en Oye, saludarte. y ese sesgo de hijo y nieto de inmigrantes que tengo yo, el apellido tuyo, ¿cómo se pronuncia? Warner, Ah, ya, tal como lo dije, no es más complicado, ya, perfecto. Que, pucha, alguno que me toque que sea tal como se lee, porque en general uno dice una cosa y es totalmente distinto. tenía Oye, cremillas, pero se las sacamos para que fuese más fácil. bueno, eso te iba a preguntar, por lo típico son las cremillas que ahí a uno lo complican. Oye, Alexander, ¿qué te parece si nos da un poquito de contexto? Porque, bueno, yo sé, Copec tiene dos grandes áreas de negocio, uno que tiene que ver y que todo eso se está transformando y muchas industrias se están transformando. Una que yo sé tiene que ver con el tema de combustibles, que todo el mundo conoce, y otra que tiene que ver con el tema alimentos, con el holding Nutrisco, donde hay muchas empresas metidas ahí, donde uno de nuestros panelistas y amigo mío personal de la Universidad, Andrés Barro, el gerente de desarrollo, lo tenemos muchas veces acá entrevistando empresas que tienen que ver con temas, sobre todo de alimentos. Pero en ese contexto, con estas dos grandes unidades de negocio, ¿cómo se enmarca Copec Wind? ¿Dónde entra Copec Voltex? Danos un poquito de explicación y contexto a esta estructura y a estas lógicas de negocio. Sí, mira, feliz te explico. Copec Wind ya es la estrategia, por así decirlo, formal de Copec de cara a la transición energética, ¿no es cierto? Y que es la plataforma en el fondo que está a cargo de desarrollar todos los nuevos negocios que Copec quiera desarrollar de cara justamente a un futuro carbono neutral, ¿ya? Entonces, Copec Wind, en la práctica, son dos organizaciones paralelas que trabajan de forma muy conjunta. Una es el Wind Garage, ¿ya? Que es el brazo local y del cual yo soy parte, y la otra es Wind Ventures, ¿ya? Que es un corporate venture capital que está ubicado en San Francisco. Y el único venture capital clean tech por lo demás de una empresa latinoamericana, que es algo que de por sí nos llena bastante orgullo. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Es un flujo bidireccional en el fondo, en donde nosotros como Wind Garage buscamos constantemente y pensamos en nuevos negocios que queramos desarrollar para Copec. Y por otro lado, el Venture Capital está constantemente monitoreando startups que puedan ser de interés para Copec, pensando justamente en el impacto estratégico que se busque tener acá en Chile y Latinoamérica. Y eso termina justamente derivando en inversiones en startups. Al día de hoy llevamos un poquito más de 20 inversiones. Startups a lo largo de todo el mundo. Ya tenemos inversiones en empresas en Israel, Australia, Europa, Estados Unidos. Entonces, hemos invertido en todos lados, siempre y cuando vemos nosotros que haya una tecnología prominente en el fondo que pueda ser de nuevo de impacto estratégico para Copec y para los negocios que queramos desarrollar nosotros acá. Y una vez que el Venture Capital hace la inversión, nosotros como Wind Garage, como brazo local, y entendiendo que muchas de esas startups tampoco tienen presencia por lo general en Latinoamérica y menos en Chile a la hora de invertir en ella, nosotros como Wind Garage nos hacemos cargo después de justamente ayudarle con el aterrizaje a esa empresa
en Chile y poner a disposición todo, todo, en el fondo, todo el Toda la red, network todo que el tiene toda la músculo. red de Copec para que justamente ese aterrizaje sea lo más exitoso posible. Entonces, es así un poco como funciona. Y después, por otro lado, nosotros también, como Wind Garage, de forma local, también desarrollamos negocios por cuenta propia, ¿ya? Como lo es el caso de Copec Voltex, por ejemplo, en donde en el fondo nosotros también funcionamos como una especie de incubadora de negocios, ya sea apalancándonos justamente de las inversiones que haga el Wind Ventures o de forma propia nosotros desarrollando iniciativas desde cero. Perfecto. O sea, en el fondo, Copec Wind, tú dices, es la estrategia de transición energética bajada a una estructura, a estas dos organizaciones, me quedó claro. Oye, y en el caso del garage, por un lado, ustedes ayudan a aterrizar y a utilizar el músculo en Chile de Copec, de la compañía, en aquellas que haya invertido el Corporate Venture Capital de Copec, y por otro lado, incuban negocios. ¿Pero eso califica dentro de la lógica de company building o también ideas y emprendedores desde afuera los incuban que posteriormente invierte Copec, o sea, el CVC? ¿Me entiendes? Es distinto el flujo. Quizás les llega la posibilidad de ese emprendimiento a usted y no que desde el Corporate Venture Capital se los manden a ustedes para ayudarlos a escalar en Chile. Claro. No, nosotros somos un company builder en el Ya, fondo. El CVC tiene sus propios lineamientos de inversión en el fondo y sus propios criterios en donde obviamente hay ciertas startups que quedan dentro y otras que no, porque, como te digo, tiene sus reglas y estatutos en el fondo bajo los cuales ellos deciden qué empresas son atractivas y cuáles no, y nosotros acá justamente nos consideramos un company builder. perfecto. O sea, si yo tengo una idea, tengo que ir a tocar la puerta del Corporate Venture Capital y si ellos invierten en mí, después me bajan a que me ayude el garage a crecer en Chile. No, no es que yo llegue al garage con mi idea, porque la lógica del company building son ideas que surgen internamente, más allá si después se desarrollan con emprendedores externos, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una idea propia como emprendedor, ¿voy a Garage o voy al CVC y si invierten en mí me derivan a ustedes para expandirlo, para apoyarme para Chile? Es que va preferiblemente al garage primero porque, como te digo, como el CVC tiene sus propios lineamientos que nosotros conocemos en el fondo y en donde en general las inversiones que se hacen, por ejemplo, son empresas que tengan un impacto global más que solamente local. Entonces nosotros el pase al CVC si lo hacemos solamente a aquellas iniciativas, startups, etcétera, etcétera, que nosotros vemos que puedan justamente cumplir con esos requisitos entendiendo que también es un equipo chico el que tenemos allá y bien Perfecto. ¿Sabes por sofisticado, qué? para no sobrecargarlo de cosas que nosotros consideramos que están fuera de su scope. ¿Sabes por qué es importante, Alexander? Porque, oye, para que nos entendamos los seres humanos es clave el lenguaje y los conceptos que son conceptos abstractos. Yo siempre he entendido el company building como que las ideas surgen adentro, pero cuando uno le llega una idea de afuera, uno también cumple una función de aceleradora, que no necesariamente se califica o clasifica. Ahora eso podrá ser discutido, quizás tú tienes otro concepto de lo que es company building. Entonces, lo único importante es que a todos nuestros emprendedores que nos siguen en el bloque Emprende tu mente, sepan que si tienen una idea, pueden acercarse al garage. ¿Mm? Sí, po. Y o sea, nosotros, a ver, siempre tenemos las puertas abiertas porque inevitablemente para la transición energética hay que mantenerse creativo en el fondo y hay mucha, bueno, tú también lo viste, por ejemplo, en el evento el último martes en Fundación Chile, hay muchas iniciativas locales en el fondo y cerrarles la puerta es un error porque puede que el día de mañana sea una gran iniciativa la que surge desde ahí, entonces por lo general... y también siguiendo un poco la línea del compromiso de COPEC, ¿no es cierto? Primera en servicio, nuestro eslogan que es bien famoso, nosotros también aplicamos esa misma metodología, en el fondo, esa misma filosofía, y recibimos a todo aquel que necesite ser escuchado y tratamos de orientarlo.
Si es que realmente podemos apoyarlo desde Copec, eso no lo podemos garantizar, o desde el Copec Wind, pero al menos escucharlo de todas maneras. Excelente. Más allá de los conceptos de aceleradora Company Builder, lo importante es que nuestros auditores y auditoras sepan que se pueden acercar a usted. Oye, y danos un par de tips. ¿Qué le recomendarías tú a los emprendedores, inversionistas en la transición energética? ¿De dónde hay posibilidades de meterse con necesidades tecnológicas del sector? ¿En qué tipo de negocios dentro de la transición energética, en este caso en Chile, pero obviamente escalable, ojalá a todo el mundo, a Latinoamérica por lo menos? ¿Por dónde crees tú, las posibilidades reales? ¿Ah? Porque si no, uno de repente dice, ¿sabéis que yo me voy a poner a desarrollar, no sé, la fusión nuclear? Pero en realidad estamos a años luz de uno poder hacer algo desde nuestro querido Chilito. Justamente ahí tú un poco ya lo, Lo lo mencionabas. esbozaste. Exacto, lo posaste. Mira, de partida yo creo que las recomendaciones para los emprendedores y para los inversionistas son distintas, así que voy a partir justamente los emprendedores, después conecto con los inversionistas. Para los emprendedores y un poco también de cómo nosotros vemos las cosas al interior de Copec y o del WIN, cuando analizamos nuevas iniciativas, siempre vemos lo que le llamamos nosotros como el right to play, ¿ya? O sea, qué ventaja comparativa tenemos nosotros, ¿ya? Pensando, por ejemplo, esto de nuevo internamente en Copec, ventajas comparativas para desarrollar algo que nos hagan ser más exitosos que otros. Entonces, pensando justamente, como lo decías tú, con respecto a la fusión nuclear, obviamente pensando en Chile y en las habilidades locales, nosotros ahí no tenemos un derecho a jugar, por así decirlo, porque hay otros países que tienen un montón de conocimiento y décadas de ventaja. Entonces, mi recomendación es, y entendiendo que si bien la transición energética por un lado requiere desarrollo tecnológico puro y duro, como lo puede ser la fusión o cualquier otro tipo de tecnología, en el fondo cero emisión, que requieran de un desarrollo científico, también requiere de innovaciones en otros ámbitos, ¿ya? Porque la innovación no necesariamente está ligada al desarrollo tecnológico propiamente tal, sino que uno puede innovar en modelos de negocio, por ejemplo, en software también. Entonces, hay modelos de negocio que habilitan justamente la transición energética, ¿ya? Como lo puede ser el caso de, por ejemplo, qué sé yo, modelos de suscripción para vehículos eléctricos, para evitar tener que desembolsar mucha plata en un inicio, porque los vehículos eléctricos son caros, modelos de negocio que faciliten la instalación de los paneles solares en las casas, etcétera, etcétera. Entonces, yo particularmente mi recomendación es que justamente desde Chile veamos, y también a nivel personal, en el fondo cualquier emprendedor que busque emprender, se centre o haga como un ejercicio de humildad en el fondo y de ver cuáles son las habilidades en el fondo que él tiene y tratar de emprender en función justamente de aquellas habilidades que tiene. Y después, bueno, conectando ya con los inversionistas, lo que yo recomiendo, y en base a lo Perdona, que nosotros... una duda, Alexander, antes de los inversionistas, antes de partir el programa, tú me diste un ejemplo de los electrolizadores, ¿ah? Ujú. Que si uno dice, ¿sabéis qué? Me voy a poner a diseñar y a construir un prototipo de un electrolizador. Claro, como que por ahí, un poco ejemplificando la lógica de las ventajas comparativas, la habilidad y otras ventajas que pueda tener uno en su país, pueden haber mil razones del por qué no intentar ir por ahí, ¿no es cierto? Sí, pues, es que yo, de nuevo, mira, yo creo que tenemos que ser humildes en el fondo de nuevo, como personas y como país también. O sea, hoy en día, y esto también requiere un montón de capital, o sea, nosotros invertimos en una empresa que desarrolla electrolizadores y hoy en día ellos han levantado más de 100 millones de dólares. Entonces, es algo que es el desarrollo tecnológico puro y duro, es muy intensivo en capital y por ende es más difícil, creo yo, también que se realice en Chile, porque acá la plata para hacer ese tipo de cosas no, no abunda. Entonces, por lo mismo, y esto
explica un poco el por qué nosotros abrimos ese Venture Capital, es porque justamente el desarrollo tecnológico puro y duro se lo estamos tratando de dejar en el fondo a otros países que tengan las capacidades para hacerlo y nosotros poder traer esa tecnología a Chile y así ayudar a Chile en la transición energética teniendo tecnología de primer nivel, en el fondo, y de vanguardia, que de otra forma nosotros no pudiésemos acceder, ¿ya? Y acá justamente en Chile desarrollar aquellas iniciativas justamente que te digo que en donde tenemos las capacidades para hacerlo, ¿ya? Y la creatividad para hacerlo. Perfecto. Me iba a contar de recomendación inversionista. Sí, mira, con respecto a los inversionistas, y esto es algo que nos ha pasado en el fondo también a nosotros desde el CVC, es que hoy en día, y en particular quizás los últimos 2 años, fueron a nivel global, en el fondo, fueron muy, muy buenos años para las startups. Si uno mira las cifras de cuánta plata se levantó, fue mucha más plata, creo que entiendo que hasta se duplicó con respecto a los años anteriores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en el fondo a las startups le llegaba más plata o ofrecimientos, mayores ofrecimientos que la misma plata que ellos necesitaban levantar, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implicaba? Que un poco antiguamente, así como la startup tenía que llegar llorando a pedir plata, acá era al revés, ellos tenían que elegir a quién dejaban invertir en el fondo. Y ahí, ¿cuál es la recomendación para el inversionista? Siempre tener un discurso atractivo y algo más bajo como el concepto como el smart money, que le dicen que en el fondo elige bien a quién tú dejas invertir en ti, porque la idea es que te traiga algún impacto estratégico más allá del aporte financiero propiamente tal, ¿ya? Porque en el fondo, para poder escalar, por un lado, bueno, se necesita plata, pero por otro lado, los inversionistas o las empresas que invierten en ti te pueden ofrecer un montón de otras cosas, más allá de la plata, que te pueden hacer crecer mucho más rápido aún. Claro, tú lo comentabas en el caso del músculo de Copec en Chile, ese es un claro ejemplo. ¿Mm? Exacto, o sea, nosotros cualquier inversión que hacemos, inmediatamente posterior a la inversión, y tenemos justamente una persona que se dedica a manejar eso en San Francisco, que ya es manejar en el fondo la relación con el portafolio existente para articularlo con Copec, nosotros inmediatamente posterior a la inversión buscamos en conjunto con la startup hacer negocios o iniciativas en conjunto, o sea, pilotaje en Perfecto. el fondo, al menos elaborar algún tipo de estrategia comercial, porque muchas veces, bueno, la startup tiene recursos limitados, entonces puede ser que Chile tampoco sea su prioridad, pero eso es de mutuo acuerdo y nosotros como COPEC siempre intentamos luchar también para que Chile sea una prioridad. Pero tratamos o ofrecemos siempre toda la red de COPEC, que es muy grande, para poder empujar justamente cualquiera sea el producto o servicio que ofrezca la startup y que eso se dé de la forma más exitosa posible. Oye, Alexander, el tiempo se va rapidísimo, nos queda incluso menos de 5 minutos, así que te quiero preguntar dos cosas. Lo primero tiene que ver hay ciertas tecnologías emergentes, disruptivas, que puedan transformar el sector energético en Chile. Eh, Algo así apasionante, algo que se esté cocinando en el mundo, que nos quieras contar en esto de la transición energética, que influya, por supuesto, en Chile. Claro, o sea, mira, obviamente, y quizás tú también lo viste en el evento del martes, el sector eléctrico hoy en día está bien estresado, ¿ya? Y entendiendo que sea lo que sea que venga el día de mañana, ¿ya? Sea electromovilidad, sea hidrógeno verde, sean combustibles sintéticos producidos a partir del hidrógeno verde, todo eso tiene su génesis en la generación renovable, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, nosotros, ¿cuál es el gran desafío en el fondo? Y esto involucra una multiplicidad de tecnologías, pero es empujar la generación renovable lo que más se puede, ¿ya? Hoy en día el gran problema que estamos teniendo es el tema de los vertimientos, ¿no es cierto? Que en el fondo la generación renovable no está conectada con los puntos de consumo Oye, a mí y la red Claudio de transmisión. Sebag me habló, que es panelista nuestro también, de los recortes, que es decirle a la generadora,
renovables no produzcan, porque el vertimiento se pierde, pero lo otro es decirle no produzcan, ese es el concepto de recortes, que también hay que considerarlo. Sí, pero independiente de que si la energía se vierte o no se genera, al final igual se está dejando de utilizar un activo que pudiese Por supuesto. utilizarse, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, y justamente con el proyecto de ley de almacenamiento que ya está aprobado, el almacenamiento es como la gran tecnología que esperamos tener en el corto mediano plazo, ya a gran escala en Chile para solventar ese problema, ¿ya? Perfecto. Nosotros en particular ya hemos hecho, tenemos 3 inversiones en distintas tecnologías de almacenamiento, desde lo residencial hasta lo industrial, eh, y queremos aportar justamente, queremos ser un actor relevante en el tema del almacenamiento porque vemos que es algo que es clave, ¿ya? Y ese por el lado como de la tecnología pura y dura, pero después, de nuevo, hay cosas a nivel de modelo de negocio y de software que se pueden desarrollar también para aumentar aún más la penetración de las energías renovables, ¿ya? Hay empresas que hoy en día justamente están desarrollando inteligencia para maximizar la inyección de energía en las redes de transmisión, que muchas veces operan con coeficientes de seguridad que están un poco desactualizados, entonces con mayor inteligencia eso se puede optimizar más, las mismas baterías o activos de generación se pueden optimizar con inteligencia artificial, y entonces por el lado del software hay montones de cosas que se pueden hacer también para justamente maximizar la energía renovable o la inyección de energía renovable en la red, ¿ya? Y ahí mi invitación también, y así como lo hacemos nosotros a través del Venture Capital, es que justamente para los emprendedores en el fondo que miren qué es lo que se está haciendo en otros países que están más avanzados en estos estados, por ejemplo, California en el caso de Estados Unidos, que siempre son referentes, porque ese siempre es una buena fuente de inspiración, ya sea desde el punto de vista netamente tecnológico, como también de modelo de negocio, etcétera, etcétera, para cosas que esperemos que después podamos desarrollar en Chile. Perfecto. Oye, interesante lo que dices de estos algoritmos y la optimización en las redes. Y yo te iba a preguntar, en la pregunta del principio, de qué recomendaciones, qué tips le dabas a potenciales emprendedores, y tú hablaste de una serie de temas relacionados a los modelos de negocio, pero también no sé si esto cabe dentro de la lógica de modelo de negocio o simplemente estos algoritmos, esta optimización que no solamente opera para renovables, es otra forma de, entre comillas, profitar, que no sé si es un buen nombre, pero de aprovechar, de monetizar todas estas posibilidades de la transición energética en Chile. Oye, Alexander, lamentablemente te tengo que pedir disculpas porque se nos fue el tiempo y me quedan un par de preguntas, pero bueno, la vamos a tener que dejar para otro programa. Estuvo muy, muy interesante. Me gustó tu explicación de lo general a lo particular. Así que agradecerte. Estuvimos con Alexander Warner, líder de nuevas energías de Copec Wind, en el bloque de todos los miércoles de Emprende tu Mente. Así que muchas gracias, Alexander, y cuídate mucho. Igualmente, pues, oye, muchas gracias por la invitación y feliz de volver a participar. Podemos profundizar en algún tema en particular y ver de nuevo cómo le damos una vuelta a esto para que Chile sea líder en transición energética, pues, Muchas que es lo que gracias. todos queremos, me imagino. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.